noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Cazador de forajidos de Teen Star, la estrella de hojalata o la estrella de latón. Sería la traducción, una película, un western más de Anthony Mann, que yo creo que nos falta La puerta del diablo y no sé cuándo, pero hemos dado por lo menos más de media docena de sus westerns, aparte de sus otras películas. Eso quiere decir que es un autor muy querido por Qué grande es el cine, más allá de que sean más fáciles de poner sus películas que las de otros compañeros suyos de profesión. Pero en concreto yo estoy muy contento porque Cazador de forajidos, incluso he estado revisando algunos libros sobre westerns, historia del western, los mejores westerns que se han filmado, y no suele venir. Vienen naturalmente otras películas de Anthony Mann, incontestablemente buenas, Tierras lejanas, Horizontes lejanos, Colorado Jean, El hombre del oeste, todas maravillosas, pero es que a mí me parece que esta película en blanco y negro y Vistavisión es tan buena como la mejor que haya hecho. Me parece que desde que empieza hasta que acaba, por cierto, con unos planos asombrosos, el plano primero de la película, que luego más o menos es el mismo que reconstruye Anthony Mann, es una cosa soberbia. Se instala uno en la película de una manera como pocas veces lo he hecho, lo confieso. Es una película que yo ya he visto con anterioridad, pero a mí me parece que es extraordinaria. Es una película sobria, es una película relajada, es una película hecha con un dominio y una sabiduría fantástica. He leído en algún sitio que es una especie de homenaje a John Ford. No sé, yo creo que es una película tan personal de él, tan filmada a su propia manera, que no veo yo... por supuesto, la admiración contaba con una gran admiración a John Ford, pero aquí hay momentos que a mí más me recuerdan a Winchester 73, toda la parte del final, el ver a un hombre subir, reptar por una montaña. Eso yo creo que no lo ha hecho nadie como Anthony Mann. Ya verán ustedes, hacia el final hay una situación en una cueva. Bueno, es magnífica. Es una película que podía haber hecho James Stewart en lugar de Henry Fonda, en esa serie de films que hicieron. Tiene mucho que ver con ese personaje del cazador de recompensas que antes ha sido sheriff y que nos enteraremos por qué lo dejó. Pero en cualquier caso, Henry Fonda, que es otra de mis predilecciones, está realmente maravilloso, con un dominio de la composición del personaje, de su manera de moverse dentro del plano, que es magnífica. Creo que es una película que a lo mejor para muchos de ustedes, si no la tienen clara, va a ser un acontecimiento, porque creo que es una de las verdaderas obras maestras del western que hizo Anthony Mann, insisto, a la altura de los mejores, pero no lo sé. Aquí está mi amigo Miguel María, buenas noches. Sí, buenas noches. No hemos cambiado ninguna opinión al respecto y no sé si le parecerá tan No, buena pero como a mí. estoy muy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, salvo una cosa que luego puntualizaré. Y yo es una película que me había gustado en tiempos, cuando la vimos aquí, con estreno tardío como de costumbre, pero que la descubrí cuando la vi muchos años después de nuevo en el British Film Theatre en Londres, en una copia perfecta, con la nitidez de vida y en su formato de Vistavisión, que hacía mucho tiempo que no se veía en ese formato. Y la verdad es que es una película que tiene menos prestigio que las demás, yo creo que por un lado porque es tardía, por otra parte porque es en blanco y negro y poco espectacular, y por otra parte quizá en el punto que no estaría de acuerdo es que yo creo que no la podía haber hecho James Stewart, que es muy fundamental el que sea Henry Fonda quien interpreta la película, porque es un personaje que totalmente sereno y que carece de ese elemento iracundo que casi siempre toma posesión del personaje de James Stewart más tarde o más temprano en las películas de la serie que hizo con Anthony Mann, y que incluso también afecta al personaje posterior de Gary Cooper en Hombre del Oeste. Yo creo que es una película muy basada en Henry Fonda como actor y en su tranquilidad y serenidad absoluta, y que eso es quizá lo que a alguna gente, un poco simplistamente, les hace pensar en Ford. Piensan, bueno, en una ciudad y más o menos uno que ha sido sheriff y que tiene por ahí luchas con patanes varios, etcétera. Y Henry Fonda. Que Henry Fonda, pues piensan en My Darling Clementine. Y por otra parte tiene guión de Dudley Nichols, que es el viejo cómplice, ya por entonces no, de Ford, y ese es el elemento. A mí la verdad es que, vista ahora, me parece que preludia en muchas cosas El hombre que mató Liberty Balance. También pues una película en blanco y negro, fundamentalmente urbana, y que tiene una utilización de la profundidad de campo enormemente especial. Y bueno, ahora ya lo veremos en la película, pero sí hay un factor que yo querría destacar en esta película, porque me parece muy original,
que es la lección de puesta en escena y de espectadoría, si se puede decir esa palabra, que hay en el personaje de Henry Fonda. Henry Fonda enseña constantemente al personaje del sheriff bisoño e inexperto que hace por herencia de su suegro, Anthony Perkins, le enseña a colocarse, a dominar el espacio, en algún sentido a encuadrar y a mirar. Y, por ejemplo, hay un momento, yo creo que es maravilloso, en que le reprocha que está a punto de intervenir en una pelea sin haberse fijado en que como ninguno lleva armas, eso es una pelea menor que hay que dejarla correr. Bueno, yo creo que es un poco una llamada de atención a la atención que debe prestar el espectador a la película, que quizá en estos tiempos en que las cosas se ven bajo una especie de bombardeo de imágenes, en esta película que es muy reposada y muy compuesta siempre en profundidad, no es mal consejo. Muy bien, muchas gracias. Juan Cobo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué te parece, Cazador de Forajidos? Pues Teen Star. A mí lo que más me parece de lo que se ha dicho aquí es que fundamentalmente es una película de guionista, de Nichols. Y el hecho de que Nichols esté en La diligencia y esté en La patrulla perdida y esté en una serie de hasta 8 obras de Ford, que esté también Nichols en 3 obras fundamentales, una comedia como La fiera de mi niña, como Fuerza Aérea, la película de guerra, o Río de Sangre de Hawks, esas 3 también, que esté con Renoir en 2 películas fundamentales que hace en América, que esté con René Clair en la película que se vio hace poco, Sucedió mañana. Creo que Nichols tiene una posición frente a los valores cívicos y humanos de los personajes que trasciende toda la película. Es decir, a mí la película me recuerda dos anteriores de ese mismo año 50, de las que tiene algunos elementos. Una es Solo ante el peligro y otra Raíces profundas. Esta es la tercera de esa trilogía. Creo que fundamentalmente es una película que nos enseña cosas importantes que hemos de saber para vivir en sociedad, es decir, el respeto a las minorías, en este caso a los indios, el respeto a la negación del funcionario que tiene que defendernos, el egoísmo de los que tienen que ser defendidos, pero sin embargo no ayudan a aquel que les defiende, una serie de cosas muy fundamentales, todas muy en la línea de Nichols. Yo recuerdo hace casi 40 años, cuando se preparaba el segundo, tercer número de Griffith, yo encontré en una antología de guiones, y el prólogo famoso era de Nichols, y saqué como 10 o 12 líneas en que venía muy claro lo que él pensaba, este liberal demócrata, con una sensación de hombre que atesora muchos valores y que los aprecia y los defiende. Eso está todo el tiempo palpitando en esta película. Digamos que es una película donde es importante la ciudadanía, ¿no? Mucho más allá de un western como se podría hacer en una primera lectura. Muy bien, muchas gracias, Juan. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. Algo antes de que pasemos a ver el cazador de recompensas, el cazador de forajidos. A mí me parece una película excelente y además muy original por la época en que se hizo, porque ese hombre de las praderas y de los espacios abiertos, que como decía André Bazin, su cámara siempre parece que respiraba, pues hace una película en que se refugia en un campo más cerrado, se refugia en un aspecto más urbano, más a base de interiores, pero claro, sin olvidar nunca su sentido del paisaje, lo cual utiliza con una gran sabiduría, gracias sobre todo a la sabia utilización que hace de las posibilidades de profundidad de campo que le da Vista-Visión, que él llega a utilizarlo hasta los máximos extremos y posibilidades, lo cual es un espectáculo en sí mismo, ver ese juego de la dirección de arte, de los decorados interiores y exteriores, cómo están utilizados con la Vista-Visión, que daba esas posibilidades de jugar tanto en los primeros términos y los últimos. Y por otro lado, a mí me parece también que no es casual que la haya hecho en blanco y negro, porque la película es una película que, por el tratamiento que él quería darla, al no tener esos amplios paisajes y esas amplias praderas,